Todo por allí, a toda nuestra audiencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Esperamos que se empiecen a conectar nuestro público virtual. Hoy nos toca en este contexto, haciéndole homenaje a lo que es la Semana de la Educación para la Salud, una forma poco habitual de encontrarnos, pero no por eso vamos a dejar de llevar esta hermosa instancia que todos los años nos convoca justamente la Semana de la Educación para la Salud, ¿no? En este conversatorio, que es el segundo, el primero se llevó a cabo hace unos días con la conducción de nuestro compañero Juan Carlos Márquez. Ahora, en este segundo conversatorio virtual, me convocaron a mí. Antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Guzmán, estoy invitada como moderadora en esta instancia, así que vamos a comenzar a adentrarnos un poquito en el tema que nos convoca hoy. Bueno, sigo con mi presentación. Mi nombre es Daniela Guzmán, yo soy licenciada en Educación para la Salud, soy egresada de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahí estoy viendo a mis compañeros disertantes. Hola Enrique, hola Lucas, ¿cómo están? Ya le vamos a dar ya le vamos a dar la palabra y vamos a ir presentándolos uno por uno, por supuesto, como tiene que ser. Bien, como les decía, este segundo conversatorio virtual se denomina Enseñar y aprender, comprensión y construcción en tiempos de pandemia. A mis compañeros que ya los estoy viendo en pantalla son los que disertar en esta oportunidad. Ahora los presento, les voy a dar la palabra. Uno de ellos es Enrique Espinosa Cifuentes, de Jujuy, y también contamos con la participación de Lucas Sebastián Montañez, de la provincia de San Luis. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Daniela, buenas noches, muy bien, gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hola Daniela, Lucas, hola a toda la audiencia. ahí ¿Cómo estamos. están? Ahí está. Hola, ¿cómo Bien, estás? bien, ahora. Hola Enrique y hola a toda la audiencia que en este momento ya se está conectando para participar de este conversatorio. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora los voy a presentar uno por uno, ahora que ya nos conocemos y que nos estamos viendo y que nos estamos mirando también de manera por supuesto. Voy a comenzar por Enrique Cifuentes. Bueno, Enrique se ha desempeñado durante 40 años como educador, catedrático, directivo universitario, conferencista internacional, periodista, escritor, editor, coach personal y organizacional. Ha trabajado en varios países como Argentina, Estados Unidos, Chile, Filipinas, Brasil y Perú. En su labor docente de más de 30 años en los niveles terciario, universitario y de posgrado, ha ocupado diversos cargos académicos como profesor adjunto y profesor titular universitario y de administración educacional, como decano de facultad y vicerrector de extensión en Chile y decano de posgrado en Argentina y Filipinas. Bueno, eso es más o menos un resumen de uno de nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a pasar a hacer este resumen también de nuestro queridísimo Lucas Sebastián Montañez. Él ejerce la docencia desde el año 2012 en diferentes escuelas de gestión estatal y autogestionada en contexto urbano y rural como docente especial y docente de grado común. También se desempeña como coordinador del equipo de apoyo pedagógico
e integración escolar en la Fundación Par 21 de San Luis. Actualmente se desempeña como profesor en el postítulo en inclusión educativa, brindando por el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Muy bien, eso es más o menos un resumen acerca de sus actividades, queridos disertantes. Bien, bueno, como les comentaba anteriormente, la verdad que la temática que nos convoca hoy me parece que es súper interesante, mientras vemos si se van conectando nuestro público. Por acá me dicen que no se ve la imagen, solo colores. No sé si ahora eso se ha modificado. Ya vamos a ir viendo. A ver si nos van pasando el dato de cómo se está visualizando ahí la pantalla. Bien. Mientras vamos esperando entonces que se sigan conectando y que vayan escribiendo sus mensajes, vamos a comentar acerca de esta temática que nos convoca en el día de hoy, en este conversatorio. Enseñar y aprender, comprensión y construcción. Me dicen que sigue igual. ¿Ustedes cómo se visualizan ahí, compañeros? Daniela, en mi caso yo veo en mi PC Sí, tu rostro, el de sí. Lucas, el mío, el comité organizador con su Ah, bien. logo EPS, pero no Sí. tengo idea cómo se está viendo en Facebook. ¿Cómo se está Eh, visualizando? Ah, bien. sí, en Me Facebook dicen que no sigue tengo igual. acceso en este momento. Ajá. Me dicen que sigue igual. Ya vamos a ver si podemos solucionar ese problemita. En cuanto esté ok, por favor, que nos hagan saber, así podemos continuar con tranquilidad. Sí, Juan Carlos nos dijo, me voy a desconectar, pero estoy aquí. Entonces sería muy útil que Sí, Juan Carlos nos contara si él está pudiendo bien. seguir la transmisión por un teléfono Por, o por una PC a través de sí, Facebook, Facebook Live. sí. Por acá me dicen La Rioja presente, qué bueno, un saludo para la gente de La Rioja que se está conectando. Se ve y se escucha perfecto, se está viendo perfecto. Bien. Ah, depende de la conexión de cada uno, dicen nuestros organizadores. Bien. Ahora se ve perfecto, bien. Bueno, ahora sí, seguimos tranquilos entonces. Esto de enseñar y aprender, comprensión y construcción en tiempos de pandemia. Viendo como la verdad que este fenómeno de enseñar y aprender en estos tiempos se ha visto como un fenómeno súper complejo, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones en las que nos encontramos. Ha sido, me parece que un proceso complejo de llevarlo a cabo, que ha tenido que verse involucrado en función de las habilidades de cada persona, cómo se ha readaptado a la situación en la que nos encontramos. Entonces, por eso me parece súper importante y necesario escucharlos a ustedes, Enrique, escucharlo a Lucas también desde su especialidad de la educación especial, para ver de qué manera nos pueden brindar las herramientas que necesitamos para seguir autoaprendiendo y para seguir generando estrategias y recursos para aprender, no solamente para nosotros en sí mismos, sino también para poder aprender con nuestros pares y con la gente que nos rodea, ¿verdad? Así que por eso me parece que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar con las presentaciones que hoy tenemos para ofrecerle a nuestra audiencia. Enrique, podemos comenzar con la de usted, ¿no es cierto? Esa va a ser la primera. Bueno, ¿Qué le parece bueno. si comenzamos con con este tema tan interesante que tenemos para conversar justamente hoy? Así que para poder informarnos y poder aprovechar estos recursos que usted seguramente tiene para brindarnos desde su especialidad y desde sus conocimientos. Perfecto. Voy a pedirle a Juan Carlos que ponga el cuadro 1 del PowerPoint en la pantalla.
Muy bien. Así, entre tanto que yo arranco, la gente que nos siga, especialmente a través de una pantalla más grande, le va a ser posible ver lo que Sí, vamos a compartir. Yo quiero contarle a los que nos están escuchando y mirando que soy docente de filosofía. Mi especialidad principal es la filosofía. Obtuve un doctorado en filosofía en los Estados Unidos en una formación de 4 años, que a mí me llevó un poco más de 4 años, 4 años y medio, debido a que los docentes muchas veces hacen exigencias y pedidos o a veces no están dispuestos para ir leyendo lo que uno escribe, entonces toma un poco más de tiempo. Lo que importa es que lo que he enseñado durante muchos años es filosofía. En este momento tengo 2 cursos del secundario, de cuarto medio, en un colegio privado de Jujuy, donde estoy enseñando filosofía en marzo, en forma presencial, en el colegio, en la sala de clases, y a partir ya del 16-17 de marzo no pudimos ir a clase por causa de la continúa. cuarentena, que en Jujuy comenzó temprano, y a causa de esa cuarentena ya tuvimos que empezar a dar clases a través de Zoom, usando también WhatsApp, usando otros medios de comunicación a distancia. El tema que he preparado para esta noche lo titulé Autoaprendizaje. Ahí estaba en la pantalla, pero se desapareció. Autoaprendizaje en la nueva realidad. Sí, La verdad es que la nueva realidad se refiere a lo que estamos viviendo todos en este momento en el mundo y obviamente también en el país y en cada una de las provincias con alguna diferencia donde nosotros residimos. ¿En qué consiste esta nueva realidad? En tener que adaptar nuestras materias, nuestros temas a esta modalidad de trabajar a distancia, trabajar desde el escritorio de casa, sin poder visitar el colegio, sin poder tener contacto directo con nuestros alumnos. Esa es la nueva realidad. Te pido, Juan Carlos, que pongas, bueno, el 2 ya no lo pusiste, ahí está mi presentación, si quieres lo pones y vamos rápido con eso. Y yo espero que ingreses a pantalla para poder seguir. sí. A ver. Bueno, ahí está la presentación mía. Vamos a seguir rápido con eso porque ya dije que soy doctor en filosofía, que soy coach también, coach ontológico, coach humanista, que dirijo una escuela de coaching profesional, trabajando con adultos. Vamos a la siguiente pantalla, por favor, a la número 3. Y que estoy enseñando en el secundario 2 cursos. Tengo un total de unos 50 estudiantes, 25 alumnos por curso y trabajamos en una plataforma virtual. Si podemos ir a la pantalla 3, voy a agradecer. Trabajamos en una plataforma virtual con chat, con clases presenciales a través de Zoom en tiempo real, interactuando con los estudiantes y en tiempos más limitados que antes. Antes yo tenía 4 horas de clase con cada curso. Ahora tenemos un espacio de 40 minutos de clase en tiempo real, 50 minutos en verdad, y otros 50 minutos a través de chat, en que ya solo nos comunicamos por escrito, pero intentamos tener también algún contacto con los estudiantes en los intermedios, es decir, en los días de la semana, porque ellos escriben, ellos preguntan, ellos mandan sus prácticos y de esa manera nos vamos comunicando. Necesito la pantalla número 3, por favor, si me están escuchando. Bueno, estoy a la espera de la pantalla 3 para poder continuar con la presentación.
Hola Daniel, ahora te estoy viendo a ti, estoy viendo a Lucas y creo que tenemos algún problema técnico con la presentación. Enrique, me parece que estamos teniendo, como bien usted dice, estamos teniendo un problema, así que me imagino que ya lo estará solucionando o está tratando de solucionarlo Juan Carlos. Bueno, yo voy Esperemos, entonces, esperemos. voy a trabajar en forma medio desordenada porque Por no voy favor. a poder seguir la pauta que preparé para compartir con la gente que nos ve, que nos escucha y con el grupo en general. Yo creo que la actualidad nos presenta el desafío de que nuestros estudiantes, estoy pensando en estudiantes del nivel secundario, luego Lucas hablará de estudiantes del nivel primario, y podría también incorporar a los estudiantes universitarios en esta consideración que voy a hacer. En esta circunstancia en la que estamos, se requiere mucha responsabilidad de parte del estudiante para poder aprender. Es decir, el estudiante está dependiendo menos de la exigencia, vamos a decir, del docente en el aula de clases. ¿Sí? No tenemos el problema o la realidad que solemos tener los profesores secundarios de la disciplina en el aula de clases, porque no estamos en un aula de clases. Sin embargo, nos encontramos con la realidad de que hay muchos alumnos que no se conectan a las clases por Zoom, que no entran al chat, que no se conectan virtualmente, y entonces tenemos la dificultad de que algunos están ausentes. Algunos por razones técnicas, porque no tienen el equipo adecuado, porque les falta una cámara, porque el micrófono no les funciona, o simplemente porque no tienen una PC, aunque podrían conectarse a través de un celular, ya que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un celular, pero podría ser que alguien esté en una situación geográfica donde la señal no es buena, entonces se entrecorta la imagen y se entrecorta el audio y en ese caso les cuesta seguir las clases. Esa es una realidad técnica que estamos enfrentando. Bueno, los docentes hemos tenido que hacer una adaptación sobre la marcha de nuestros programas para poder enseñar de manera adecuada. Una de las realidades que hemos tenido que enfrentar es modificar, al menos en mi caso, el contenido de nuestro programa para el año. En primer lugar, porque tenemos menos tiempo de interacción con el alumno, ¿sí? El tiempo se ha reducido aproximadamente a la mitad en total, y a la cuarta parte, solo el 25%, en lo que es contacto en tiempo real a través del Zoom, a través de las pantallas. Entonces, al tener menos tiempo, también hemos tenido que modificar el programa, confiando en que los estudiantes van a hacer por su cuenta, fuera de los momentos en que nos encontramos virtualmente, que tengan que hacer por su cuenta trabajos de investigación, trabajos de lectura, trabajos personales. Por eso estoy hablando de un autoaprendizaje, que en verdad no significa aprender solo, no significa aprender sin el acompañamiento o la guía de un docente, sino que significa un mucho mayor grado de autogestión, de autoadministración del tiempo, autoadministración de las actividades que uno hace, porque las hace en casa y el docente, como sabemos, está lejos. Eso requiere una mayor responsabilidad. Responsabilidad significa ser capaces de responder, ¿sí? Ser capaces de autodirigir en alguna medida nuestro proceso de aprendizaje. Ahora, yo tengo que aceptar que mientras más chico es el alumno, mientras menos edad tiene, más difícil es contar con su responsabilidad, más difícil es contar con su automotivación y con su iniciativa de aprender por sí mismo, porque es un niño inmaduro, porque es un pequeño, pero a la medida que entramos a la adolescencia y ya somos estudiantes del secundario, y a la medida que, como me pasa a mí, tengo alumnos de 17 años de edad o 16 años de edad, ya son adultos, ¿no es cierto? Pueden votar a los 16 años.
Por lo tanto, podría esperar que haya una mayor responsabilidad. Digamos, podría potencialmente. No es así en todos los casos. ¿Qué es lo que hacemos en el sentido de modificar nuestro programa? En mi caso, como enseño filosofía, le he dedicado menos tiempo a la enseñanza de la historia de la filosofía, es decir, qué es lo que pensaban los filósofos antiguos, los medievales, los filósofos de la época moderna, del siglo XVI, XVII, siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, podemos considerar que entramos en la época contemporánea, siglo XX, época contemporánea. Estoy dedicando menos tiempo a enseñar qué es lo que pensaban, cuál es la problemática de cada filósofo, y estamos trabajando más, hemos empezado a hacerlo hace pocos días, con lo que llamamos aula socrática. El aula socrática consiste en que los estudiantes traen temas que les interesan para conversar en la clase de filosofía. El docente los acompaña como coordinador. Durante las aulas socráticas el docente no está enseñando, no está impartiendo conocimiento, sino que está coordinando la conversación con los alumnos. Se parte de una pregunta que puede ser planteada por los estudiantes a partir de un disparador. Ese disparador puede ser una noticia de actualidad, puede ser la lectura de un texto breve, la letra de una canción que está pegando en este momento o alguna experiencia personal, como muchas de las que están viviendo los estudiantes hoy en día, experiencia que consiste en no poder encontrarse con los compañeros, no poder tener el contacto social, afectivo con sus pares y con los docentes, con los amigos. Entonces están viviendo una situación emocional complicada. Estos temas los pueden traer los chicos para que los conversemos en el aula de filosofía. Lo que hago es enseñarle el método de los filósofos para pensar, para reflexionar, para hacer preguntas, para usar lógica, para fundamentar las ideas que tenemos y para poder expresar por escrito y especialmente en forma oral lo que pensamos, pensamiento propio sobre los temas que estamos discutiendo. Entonces, en filosofía estamos modificando el programa en el sentido de que el estudiante no está aprendiendo tanta historia de la filosofía, sino que está aprendiendo a filosofar, está aprendiendo a pensar por sí mismo, está aprendiendo a expresar sus ideas, a mostrar el fundamento racional, la razón por la cual dice lo que dice o piensa lo que piensa, a escuchar a los compañeros y a trabajar en grupo para llegar a ciertas conclusiones. Esto es una modificación bastante sustancial en lo que es la enseñanza tradicional de la filosofía, que de paso mucha gente dice la filosofía me resulta aburrida porque se habla de temas anteriores a los nuestros, problemáticas que yo no tengo, a veces en un lenguaje difícil, que no es el cotidiano, un lenguaje que no entiendo bien. Entonces, quiero saber para qué me sirve la filosofía a mí hoy, y eso es lo que estamos tratando de hacer con los estudiantes. Y pienso que en todas las materias se puede enfocar la temática de modo que con el ingenio de los profesores, con la creatividad de los docentes y con la capacidad de innovación que tenemos los seres humanos, poder adaptar nuestras temáticas, hacerlas más cortas, hacerlas más breves, extendernos más en otras, e invitar a los alumnos a que puedan discernir de qué manera pueden ir aplicando lo que aprenden, lo que piensan, lo que leen, lo que investigan en las clases del colegio, cómo lo pueden aplicar a la vida real, a sus circunstancias, a la circunstancia en la cual estamos viviendo o en la vida que tenemos todos los días, digamos, si estuviéramos en mayor normalidad. Eso en cuanto a los contenidos. La forma de evaluar también tiene que cambiar, o sea, en mi paso la estoy cambiando. No hemos hecho exámenes al estilo tradicional en que el estudiante memoriza algo, le estamos dando muy poca importancia a la memorización. El estudiante no necesita memorizar tanto, puede contestar con libros abiertos, puede contestar habiendo encontrado respuestas en Internet, a través de Google u otro buscador. Lo que nos interesa es ver la comprensión más que la memorización, y además de la comprensión de las ideas, la manera de poder aplicarlas a la vida real. Es decir, que puedan responder ¿para qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo uso en la vida diaria? Entonces, las evaluaciones
no requieren que el alumno memorice, por lo tanto no necesita hacer machetes, puede tener los documentos a la vista, porque hoy en día tenemos tanta información en el mundo que difícilmente memorizamos toda la información que recibimos. Lo importante hoy en día es poder entender, saber buscar, saber seleccionar las fuentes de información, saber relacionar unas cosas con las otras y saber aplicar lo que vamos descubriendo, lo que vamos aprendiendo, como dije, en la vida real. Esa es una forma de evaluar apropiada a la nueva realidad en que estamos viviendo. Otra cosa muy importante tiene que ver con la relación entre el estudiante y el profesor, el docente y los alumnos. Hoy en día nos damos cuenta que la situación emocional de los alumnos es una situación compleja. Como dije hace unos minutos, están en cuarentena, no se pueden vincular con los amigos o no con todos los amigos, algunos ni siquiera con su novio o su novia, depende de la provincia en la que estamos. En el caso de Jujuy hemos entrado en una fase muy crítica, estamos entrando en el pico mayor de las infecciones del COVID. En varias ciudades de la provincia hay hospitales que están llenos en el tratamiento intensivo, entonces estamos en un momento muy difícil en el cual se está restringiendo nuevamente a fase 1 estricta. Este fin de semana no habrá ningún comercio abierto, creo que solo farmacias. Entiendo que por lo menos hasta el día miércoles próximo, de modo que esta situación emocionalmente nos golpea a los adolescentes, quizá más que a los más viejos, más que a los adultos, porque el adolescente es mucho de estar con sus pares, estar en grupo, de formar una barra y ahora no lo pueden hacer. Entonces, conversar acerca de estas cosas en los momentos que tenemos encuentros en tiempo real, encuentros online, es importante. Que el alumno pueda expresarse, que pueda hablar, porque muchas veces el hablar, el decir lo que me pasa, el decir lo que siento, el decir lo que estoy pensando, ya es más o menos terapéutico en el sentido que descomprimo un poco esa presión interna que tengo por el encierro, por la no comunicación, por el no contacto social o menor contacto social o contacto a través de la virtualidad. De manera que es importante dedicar minutos en las clases en tiempo real, en que podemos interactuar, dedicar algunos minutos para conversar con nuestros estudiantes acerca de lo que se está pasando. Esto reconozco mucho más fácil para el docente de filosofía, porque la filosofía es ni más ni menos que sabiduría para vivir, y entonces sí podemos hablar de la vida, de lo que están pasando, lo que están viviendo, y buscar esa sabiduría, darles esa contención, ese acompañamiento que el estudiante necesita. Por ejemplo, esta semana uno de los estudiantes hizo la pregunta para el aula socrática, si lo que sentimos dura mucho tiempo, si las emociones son muy perdurables o pueden durar menos tiempo. Entonces, nos vamos a dedicar a investigar acerca de las emociones. ¿Qué son? ¿Cuáles son las emociones básicas? Entre 4 y 7 según los textos de psicología. ¿Para qué están las emociones? ¿Qué función cumplen en nuestra vida? ¿Cómo podemos gestionar nuestro estado emocional? La emoción que es pasajera, si se perpetúa, si se transforma en un estado de ánimo o en un sentimiento. Vamos a trabajar con todo eso porque ha surgido de la inquietud de un estudiante y así hay otros que presentan otras inquietudes y vamos trabajando con eso. Entonces, lo que queremos es aprovechar estos momentos de crisis y sabemos que las crisis son momentos difíciles en las cuales uno o se quiebra o sale fortalecido, nunca igual que antes de la crisis. Esperamos que como personas salgamos fortalecidos, que nuestros estudiantes, aunque aprendan menos contenidos este año, no sientan ni piensen que están perdiendo un año, sino que están aprovechándolo con plantear sus problemas, investigar por su cuenta, con la guía del profesor, con la venia del docente, empiecen a buscar información, la puedan compartir con algunos compañeros en grupos a través de la virtualidad, puedan escribir un muy breve informe sobre lo que encontraron y después lo puedan decir en clase a través de su pantalla, a través de su micrófono, a través de su cámara. Esta es una manera
digamos, diferente de aprender para la nueva realidad que estamos viviendo. Ahora, yo pienso que una vez que termine esta cuarentena, no sabemos cuándo va a ser, pero una vez que puedan volver las clases a la situación normal de antes, probablemente será ya el próximo año, por lo que estamos viendo. Yo espero que este medio virtual lo sigamos usando de una u otra manera, porque podemos dejar vídeos, podemos dejar en WhatsApp o en algún otro medio cápsulas breves de audio para que el alumno escuche, o si es un vídeo para que lo vea cuando quiera. A veces está despierto a la medianoche, lo puede ver a la medianoche, puede contestar la tarea a la hora que quiera, y tendríamos que ser más flexibles, especialmente en esta época de cuarentena, para los plazos y los momentos en que los alumnos entreguen sus trabajos. Una cosa que yo veo como tremendamente complicada es que un estudiante esté todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 aproximadamente, sentado en su casa frente a una pantalla, escuchando una clase o escuchando a los compañeros, escuchando a los profes a distancia. Es algo que agota, es algo que cansa la vista, el estar mucho tiempo con las pantallas, cansa emocionalmente, de manera que creo que tendríamos que ser más creativos y más innovadores en el sentido de estar menos tiempo con los chicos en este contacto a través de la pantalla en tiempo real, organizarnos para que hagan más trabajo en los tiempos que ellos administren durante el día, durante la semana, de modo que cuando haya los encuentros en tiempo real podamos conversar acerca de lo que han ido viendo, leyendo, trabajando, pensando en esos otros momentos. Y lo otro que tendríamos que velar, porque también ocurra, es no sobrecargar a los estudiantes con exceso de trabajo, porque los padres muchas veces, especialmente cuando son más chicos, los padres tienen que dedicar mucho tiempo a ayudar, a acompañar a sus hijos, y se les hace más difícil todavía la vida en estos momentos en que tienen que trabajar o tienen que salir a trabajar o tienen que trabajar homework desde la casa. Además, acompañar a los chicos es una cuestión muy difícil, por lo tanto tendríamos que ver de que el trabajo que le demos a los chicos lo guiemos en forma remota sin que ellos necesiten depender de los padres o depender tanto de los padres para ir cumplimentando con sus tareas. Esas son algunas ideas que puedo compartir. Me doy cuenta que son las 8:32, 20:32, creo que el tiempo que tengo termina por acá. Veo que hay una cantidad de interacción en el chat, pero no sé, Daniela, si querés leer algo, comentarme algo o preguntar algo, estoy disponible. Sí, doctor, cómo no, le voy leyendo algunos de los comentarios o algunas de las preguntas que van llegando, si usted me lo permite. A ver, por acá preguntan, a partir de la situación que estamos viviendo, ¿se podría redefinir el aula? Preguntan. A partir de, se podría redefinir el aula. ¿Redefinir el aula? Sí, yo tendría que entender qué quiere decir la persona que pregunta con redefinir el aula. Sin duda estamos haciendo cambios, ¿sí? Por razones obvias. Algunas de las cosas que mencioné es modificar contenidos, modificar la forma de evaluar, tener un contacto con los alumnos que aunque sea remoto, sea más afectivo, más emocional, porque la emoción es algo que vivimos los seres humanos permanentemente, nunca estamos en una neutralidad emocional, siempre hay cosas que nos preocupan y que nos embargan, que puede ser ansiedad, puede ser temor, puede ser enojo, hay chicos muy enojados. Imagínense ustedes los que están en quinto año, que no tienen viaje de estudio, que no tienen elección de reina, que no tienen, en el caso de Jujuy, la fiesta nacional de los estudiantes, sí. Y les pasó a ellos este año, están muy enojados, y con razón. Ahora, esas emociones, el enojo, el temor, la ansiedad, la frustración, son emociones que hay que gestionar y manejar, y eso implica que las conversaciones con los alumnos en los tiempos reales que tenemos para conectarnos deben ser otras conversaciones. Esa es una modificación del aula sin duda, la forma de evaluar, la forma de poner notas. Este año en el colegio donde yo enseño no hemos puesto notas, hemos puesto si el chico estuvo presente o no, si participó o no, si cumplió con las tareas que les estamos dando para que hagan o no lo hizo,
entonces es un aprobado, un satisfactorio, o un desaprobado, o un postergado, de modo que no estamos poniendo notas directamente. Eso es una modificación en el aula. Veo que Roxana Massa dice más claro imposible. No sobrecargar al estudiante de tareas y actividades. Se debe respetar la realidad y el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Sí, eso es lo que estoy planteando y me alegro que Roxana está de acuerdo con lo que dije. Ramonita Galván dice, visualizar desde ahora el día después, educación emocional. Sí, bueno, el día de hoy tenemos que trabajar educación emocional. Los papás podrían buscar en internet, ¿no es cierto?, sobre inteligencia emocional, educación emocional, leer un poco, armar foros para estar más preparados para dar respuesta emocional a sus hijos, los docentes otro tanto, y yo creo que no hay que pensar en el día después, hay que pensar en el día de hoy, y obviamente en el de mañana y en el que vendrá después. Pero yo estoy seguro, por lo menos es lo que pienso hacer como docente, y cuando volvamos a, comillas, la normalidad, cierro las comillas, las cosas no van a ser exactamente igual como antes. Tendrá que haber una modificación en la manera de evaluar, en los contenidos, en el contacto con los chicos, en las conversaciones, de modo de humanizar más la enseñanza, hacerla más útil y más práctica, de modo que el chico le encuentre sentido a lo que está aprendiendo y vea que lo que aprende lo puede aplicar, de modo que el colegio no sea una realidad medio ficticia y la vida de la calle, la vida de la casa, la vida del barrio es otra realidad totalmente ajena del colegio. Eso no puede pasar. El colegio tiene que estar inserto en la realidad que vivimos todos, dependiendo de cuál es la provincia o el lugar donde estamos. Eso implica una modificación del aula, o significa modificar en algún sentido nuestras aulas. Perfecto. Enrique, retomando un poco la respuesta inicial a esta pregunta que hacíamos, me ha quedado resonando por ahí el tema de estas emociones negativas que por ahí se manifiestan en esta población adolescente. Como bien decía, usted está trabajando con esta población de entre unos 16, 17 años. ¿Cómo hacerle frente a estas reacciones o a estas emociones negativas que sabemos y es una realidad de que se presentan? Entonces, por ahí algunos docentes es como que se verán un poco colapsados con estas actitudes. ¿Vos qué es lo que sugieres? ¿Cómo, de qué manera encaramos esa situación o de qué manera implementamos nuestros propios recursos, nuestras propias estrategias para poder sobrellevar esas situaciones, digamos, esas emociones negativas que planteaba? En primer lugar, pensando yo como docente que no hay emociones negativas. Si yo le pongo el apellido negativa a una emoción, yo ya entro en la negatividad. Las emociones cumplen una función en la vida de los seres humanos y de los mamíferos en general. Fíjense ustedes que, a ver, ¿qué mamíferos tenemos cerca? Los perros son los animales más cercanos y con los cuales interactuamos más, porque el gato también está cerca a veces, pero digamos que hay menos interacción del humano con el gato porque como que no entendemos mucho a los gatos. A los perros sí. El perro se enoja, el perro se alegra, el perro se entristece, ¿sí? El perro tiene miedo. Ahí mencioné 4 emociones básicas. Ninguna de las emociones es negativa porque todas ellas nos dan una señal de que deberíamos gestionar aquello que causa la emoción de modo que podamos sobrevivir y vivir de buena manera, ¿sí? Si algo me da miedo es porque yo siento que no tengo recurso para enfrentar esa amenaza que me atemoriza. Entonces el miedo, que se podría considerar negativo, lo que me ayuda es a buscar el recurso, o a escapar, o a esconderme para poder protegerme. El miedo es una manera de poder sobrevivir. El enojo, la ira, el enfado, implica que estoy frustrado, que algo que yo quería lograr no lo estoy pudiendo lograr. Entonces, el enfado me ayuda a buscar la manera de poner límite en el caso de que me enfade una ofensa que me están haciendo o una intromisión en mi ámbito de privacidad, o buscar otra manera de resolver el enfado. Entonces, alguien puede decir que la alegría es una emoción positiva. Bueno, claro, porque la alegría nos gusta y estar enojados, digamos que nos gusta menos, y estar triste quizás nos gusta mucho menos, pero la tristeza también es una señal de inteligencia a nuestro ser para que podamos afrontar una determinada situación. No voy a entrar mucho
en el tema de la tristeza y las demás emociones. Pero ¿qué podemos hacer? Conversar. Bien. Tenés miedo. ¿A qué le tenés miedo? Y en vez de decirle no tengas miedo, porque es ridículo decirle a alguien que tiene miedo que no lo tenga, es como decirle a alguien que tiene hambre que no tenga hambre. O si alguien me dice tengo sed, que yo le diga no tenga sed. Hambre y sed son necesidades fisiológicas. El temor es una necesidad emocional, algo me muestra. Entonces decirle no tengas miedo no tiene ningún sentido. Pero conversar acerca del miedo, que lo pueda expresar, que lo pueda verbalizar, que pueda identificar qué es lo que le produce miedo, que pueda descubrir maneras de afrontar ese miedo, de gestionar las situaciones para poder salir airoso, es lo que necesitamos hacer. Escuchar, aprender a escuchar a los estudiantes, escucharlos. Los adolescentes se quejan siempre, no solo ahora durante la cuarentena. Los adultos no me escuchan, mis padres no me escuchan, los profes no me escuchan. No me escuchan, me escuchan algunos de mis amigos, mis compañeros. Bueno, escuchar más, eso ayuda a la salud emocional. No juzgar al estudiante por lo que hace, por lo que le pasa, no enjuiciarlo, buscar la causa, la razón, crear un ámbito de confianza para que el estudiante pueda hablar sin temor a ser castigado o a ser puesto en lista negra o a ser expulsado. Esto tendría que haber ocurrido antes de la cuarentena y deberá ocurrir después de la cuarentena, pero es la educación emocional que nos hace tanta falta para considerar al otro como un legítimo otro, al estudiante como un legítimo adolescente que pasa por circunstancias que para él son difíciles y que yo no puedo juzgar como que son pavadas, sino que tengo que empatizar con esa persona, hacer contacto con esa persona adolescente y ver cómo la puedo acompañar en lo que está transitando. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro tu definición, Enrique. Vamos a seguir contestando algunas de las preguntas que nos hacen llegar. La siguiente dice, toda crisis anticipa un gran cambio que va a suceder. ¿Qué va a suceder entonces después de esta pandemia? ¿Qué es lo que piensa Enrique? Bueno, la primera parte de la pregunta es una afirmación con la cual estoy de acuerdo. Ajá. Las crisis, por definición, significan, como dije hace un momento, que si la crisis no podemos sobrellevarla, nos vamos a quebrar, el sistema o la persona va a colapsar, ¿sí? Un matrimonio va a colapsar, una empresa va a colapsar, un país va a colapsar si es que la crisis no la podemos sobrellevar, si nos falta la resiliencia, que es esa capacidad humana de soportar una presión y volver a nuestro estado normal, pero fortalecidos y cambiados. Y eso pasa con las crisis. Si no nos hacen colapsar, y esperamos que así sea en nuestra realidad nacional, provincial, personal, familiar, vamos a salir cambiados. No hay duda ninguna que no seguiremos siendo exactamente igual que antes. Aunque el ser humano tiende a olvidar los momentos difíciles, tiende a olvidar estos apremios que estamos viviendo y después de un tiempo podría ser que muchos sigan viviendo igual que antes, teniendo las mismas actitudes que antes, teniendo la misma forma de contactarse con el otro que antes de la crisis, pero en general el mundo va a ser distinto. Ahora, la pregunta, ¿cómo va a ser? Desgraciadamente la bola de cristal se me rompió y entonces no la puedo consultar, no tengo idea cómo va a ser, creo que nadie tiene idea cómo va a ser. Incierto, ¿no? Y esto nos plantea, Daniela, frente a un hecho que es permanente en la vida del ser humano, la incertidumbre. Incertidumbre. Hemos vivido mucho tiempo antes de esta crisis creyendo falsamente en el espejismo de que podíamos controlar todas las cosas y estar ciertos de que el futuro va a ser seguro. Mentira, nunca ha sido así en la historia del ser humano, ni personal, ni familiar, ni social. No hay certeza respecto del futuro. Fíjense que hay en este momento millones de científicos estudiando este virus y su solución y no pueden dar en lo cierto porque dicen una cosa, dicen otra, y no porque son estúpidos, no porque no saben, sino porque estamos ante lo incierto, ante lo desconocido. Y en esta situación mundial se revela la fragilidad humana del ser humano de cualquier país, de cualquier lengua o cualquier raza, del primer mundo o del segundo o tercer mundo, de los ricos y los pobres. El ser humano es un ser frágil,
el ser humano es un ser débil, que tenemos muchas fortalezas y tenemos muchos recursos, pero en general tenemos que enfrentarnos hacia esa incertidumbre, tenemos que aceptar la realidad, el hecho de que la vida es incierta. Ahora, ¿quiénes van a salir mejor parados frente a la incertidumbre? Aquellos que no se resistan, aquellos que acepten flexiblemente la incertidumbre, aquellos que puedan vivir el aquí y el ahora de una manera más consciente, sin estar añorando el pasado, llorando por el pasado o sin estar ansiosos por el futuro, aunque el futuro nos preocupa, no cabe duda que nos preocupa, pero viendo día a día qué es lo que podemos hacer, dando rienda suelta, dejando libre la creatividad, dejando libre la capacidad de innovar. Nuestros estudiantes tendrían que aprender en el colegio innovación y creatividad, de modo que no tengan que responder de acuerdo a lo que dijo el profe, a lo que dice la cartilla, la fotocopia o el libro, que puedan generar respuestas propias, porque la manera como el ser humano puede enfrentar con éxito la vida es siendo creativo, siendo adaptativo. Inteligencia adaptativa. Se habla de eso en psicología y en sociología un poco también. Adaptarnos a las circunstancias inciertas que nos va presentando la vida. Muy bien, doctor. Le leo otra pregunta que nos hacen llegar por aquí. Doctor Sí, Enrique, son las ¿cuándo 8:45, te cuento, Lucas tiene ganas de hablar, yo lo veo ahí sí. que hace, Lucas dice, ¿cuándo me Sí, toca a mí? le leo ahora dos preguntitas más que veo que son las que nos están comentando y Bueno, luego ya pasamos a darle el espacio a nuestro querido Lucas. Doctor Enrique, ¿cuándo logramos aprender qué tiene que suceder para que sea parte nuestra? Me imagino yo que quiere preguntar como para que forme parte de un hábito, eso de aprender. A ver. a ver, deja tu pregunta, repítemela en un minuto más, porque estoy viendo ahí en Sí, pantalla que María Cruz, por lo menos en mi pantalla, María Cruz, y sí, no sé aquí si lo está también viendo todo el aparece. mundo en Facebook, dice, tengo un Sí, hermano adolescente que atraviesa esta situación de que los docentes no le dan las devoluciones de las tareas, pero sí sigue subiendo más actividades. ¿Qué mensaje le daría usted a esos docentes? Yo sé que mis colegas docentes que tienen algunos 40 horas de clase a la semana y que ahora se ha duplicado a 80 por lo menos, porque hay mucho más trabajo que hacer para preparar clases y para estar en clases que antes. Hay que preparar, hay que buscar vídeos, subir vídeos, preparar material escrito, mandar material escrito, leer los mails, los chats, etcétera. Lo que diría a los docentes es que busquen la manera de regular, es decir, no dar tanto, porque el aprendizaje no está necesariamente en la cantidad de material que le demos para trabajar al estudiante, está mucho más el aprendizaje relacionado con la calidad, con el tipo de enseñanza, de temas, de metodología, de interacción, de cómo guiar al alumno para que se confronte con lo que va a buscar por su cuenta, ¿no es cierto?, de una manera autodirigida, acompañado, guiado por el profesor, pero con más iniciativa propia. Pensar entonces en reducir las cargas en cuanto a cantidad, pensar que no son el único docente en el caso del secundario, que hay otras materias, hay otras 10 materias donde los docentes también tienen programas. No preocuparnos tanto por cumplir el programa completo del año, porque es una irrealidad, no va con estos tiempos, y dar trabajos que le permitan al docente poder, digamos, evaluarlos de una manera rápida y sencilla. Si doy trabajos muy largos, me va a costar como docente leer decenas y decenas y decenas de trabajos. Pero si hago preguntas puntuales respecto de un material de lectura o un material que tienen que buscar, 2, 3 preguntas específicas y puntuales, que el estudiante pueda responder en 2 o 3 líneas, me va a ser más fácil poder leer eso y darle una devolución a mis estudiantes. Eso bien. respecto de lo que decía la pantalla. Y lo que vos me decías, Daniela, Bien. es, tal vez esta es la Sí, última. lo que para retomar la última pregunta era, ¿cuándo logramos aprender? Y con esto vamos cerrando la sección de preguntas, doctor, le voy anticipando para Sí, después darle el espacio a Lucas para que también pueda hacer su disertación. Esta dice, ¿cuándo correcto, desde logramos luego. aprender? ¿Qué tiene que ¿Cuándo? suceder? Ajá. ¿Qué tiene que suceder para que sea parte nuestra?
Bien, para que sea parte nuestra significa incorporar, es decir, ponerlo en el cuerpo, ¿sí? No solo en la cabeza, no Bien. solo como algo que leo y a veces no entiendo bien, lo memorizo y lo repito y dejo satisfecho al evaluador. ¿Cuándo? La verdad es que tampoco tengo una respuesta para el cuándo porque va a depender de qué es lo que voy a aprender, quién es el que está aprendiendo, qué edad tiene, si es pequeño, si es más grande, qué tipo de inteligencia tiene, porque hay distintos tipos de inteligencia, hay inteligencia auditiva, visual, inteligencia técnica, inteligencia corporal, inteligencia musical, inteligencia científica, etcétera. Entonces, de lo que se trata es que intentemos nosotros hacer los cambios que sean necesarios para poder aprender en forma significativa, tratando de llevar a la práctica, tratando de bajar a la realidad, comprender cómo esto se puede aplicar a la realidad y de esa manera poco a poco, con paciencia y con perseverancia, conseguir que los aprendizajes se vayan quedando con nosotros. Yo creo, porque soy coach ontológico y coach humanista, tengo dos corrientes de coaching en mi formación, creo que los aprendizajes de hoy no tienen que ser tanto acumulativos como transformacionales. Es decir, lo que yo aprendo no tendría que ser una acumulación de datos en mi cabeza computadora, en mi enciclopedia acá, como en algunos concursos de televisión donde le preguntan a la gente autores y fechas y cosas, y la gente tiene muchos datos. Hay gente que puede trabajar con esos datos, que de paso sirven para muy poco o para nada. Lo que responde la gente en estos programas donde ganan premios es entretenido, interesante, me gusta, pero en la vida práctica casi no sirve para nada. Entonces, más que aprendizaje acumulativo, hoy necesitamos aprendizaje transformacional, un aprendizaje que nos permita cambiar como personas en el sentido que queremos cambiar. Que no cambiemos al azar para donde nos lleve la marea, sino que vayamos consiguiendo cambios con objetivos claros en nuestra cabeza de hacia dónde quiero llevar mi vida para lograr qué. Eso es aprendizaje transformacional. Bien, muy bien, Enrique. La verdad que un cambio de paradigma total con estos lineamientos que nos has aportado. La verdad que es súper valioso y espero que nuestra audiencia virtual lo haya aprovechado también de la misma forma en la que lo hicimos nosotros. Vamos a Bien. pasar ahora a nuestro segundo disertante de este conversatorio virtual. Él es Lucas Sebastián Montañez, de la provincia de San Luis. Es profesor de educación especial en capacidades motoras y cognitivas especiales, que ya lo dijimos anteriormente al hacer el resumen de su trayectoria. Va a presentar en esta oportunidad un trabajo que se denomina Estoy con vos, aprendiendo más allá de la virtualidad. Muy bien, Lucas. Vamos a comenzar. Bueno. Luego de tu disertación, vamos a dar tiempo también para que puedan efectuar algunas preguntas nuestro público que está conectado en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad, tu exposición muy enriquecedora y la cual en gran parte comparto, así que estamos en la misma línea. Bueno, como debido por los problemas técnicos, vamos a empezar mi exposición. Estoy con vos aprendiendo más allá de la virtualidad, sin utilizar Power. Entonces, bueno, como los docentes por ahí que educación especial siempre sacamos como los magos conejos de las galeras. Entonces, había preparado un video para mostrarles, que fue un video que grabé anoche, pensando esto, ¿qué nos pasó a los docentes de todos los niveles cuando en marzo, ese jueves, mejor dicho, cuando el presidente anunciaba el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, cuáles fueron las emociones que nos fueron provocando, ¿sí? Y yo cuando escuchaba eso y se me acordaba y se me venían muchas imágenes y palabras y voces a mi cabeza y también muchísimos interrogantes, ¿sí? Porque yo me preguntaba, ¿qué hacemos ahora para seguir con los procesos de enseñanza? ¿Cómo harán nuestros estudiantes para poder aprender desde casa? Y me preguntaba, ¿cuál es el rol de las familias? ¿Sí? Entonces, es como que me invadieron un montón de preguntas
que llevaban a decirme, bueno, a ver, ¿cómo es el contexto de ese estudiante? Porque algo muy importante para poder alfabetizar en este tiempo de emergencia sanitaria es conocer el contexto donde viven nuestros estudiantes. Si ese contexto es urbano, si ese contexto es rural, si ese contexto vive en zonas desfavorables, si tiene conectividad o no, ¿sí? Que ese era uno de los grandes desafíos. O sea, cuando nosotros, yo por ejemplo, que trabajo en una escuela rural que tiene los 3 niveles, hasta el tercer año del nivel secundario, teníamos esto, ¿no? Decíamos, ¿qué hacemos? Porque primero en la provincia de San Luis, en la primera semana, esa semana previa a, esa semana, mejor dicho, en que se realizó la cuarentena obligatoria, nos hacían ir, por ejemplo, los que vivíamos acá en la ciudad, algunos días, y los que vivían cerca de la localidad de La Florida, otros días. Y aprovechamos en ese momento de poder entregar cartillas. Y en mi caso, que trabajo con los chicos y chicas con discapacidad integrados en todos los niveles, me preguntaba, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, antes que empezara la cuarentena obligatoria, empecé a elaborar material didáctico, los refuerzos que los chicos y las chicas usan en las aulas junto a sus docentes y junto a sus compañeros. Entonces, empezar a hacer bandas numéricas, abecedarios, letras móviles, grabar videos, y todo eso cuando pudimos entregar la cartilla y ya tenían un soporte visual y manipulativo y concreto para poder trabajar. Entonces, esos son los grandes interrogantes que me planteaba, y también incluso el hecho de también pensar cómo es el nivel de alfabetización de las familias de nuestros estudiantes, ¿sí? Los papás, las mamás, o en algunos casos los abuelos, porque nos ha tocado también en mi escuela, donde quienes asumían la responsabilidad de acompañar a la chica eran los abuelos. Entonces, ¿cuál era el nivel de alfabetización? Terminó el nivel primario, lo pudo terminar, egresó, tiene un nivel secundario, tiene otra profesión terciaria o universitaria o no. Entonces, eso también teníamos que tenerlo en cuenta a la hora de planificar, ¿sí? Otra de las cosas que también se me surgían en mi cabeza era también esto que también le explicó también el Chiqui, que me parece muy válido, el tema de las emociones. ¿Qué emoción? O sea, porque es verdad, ninguno de nosotros, ningún docente estaba preparado para vivir una pandemia. Y más estar en casa, cuidándonos y con todos los protocolos que las autoridades de salud nos aconsejan para evitar el contagio del COVID-19. Entonces, me preguntaba, y hasta muchas veces me llegó a quebrarme, porque decía, ¿cómo hago que mi estudiante pueda acceder al conocimiento? ¿Sí? Entonces, empecé a trabajar las emociones, a decir, acá estoy, ¿sí? Por eso mi exposición dice, estoy con vos, que mi estudiante sepa que ya sea a través de la computadora, el netbook, o en algunos casos que no tenían ninguna de estas herramientas, por lo menos por mensaje de texto o llamada telefónica, es decir, acá estoy, ¿no? Entonces, eso también era acompañados. Otras cosas también a tener en cuenta eran los recursos que vamos a utilizar para poder trabajar con los chicos y las chicas. Es decir, ¿con qué material voy a trabajar para que el estudiante pueda acceder al conocimiento? Y ver qué podemos utilizar lo que tengo en casa, porque la idea no era mandar formatos y que los casos que los papás no cuentan con una impresora. Entonces, en la escuela donde yo trabajo, soy el coordinador pedagógico del nivel primario, entonces con las docentes de grado, vamos a través de las redes, a veces tenemos un grupo de WhatsApp y empezamos a decir, ¿qué hacemos? Entonces yo planteaba esto, planifique el aula escribiendo en la pizarra.
porque todos sabemos que en las planificaciones uno cuando las arma pone el objetivo de la clase, ponemos cuánto tiempo vamos a llevar para hacer tal determinada tarea, pero acá hay lo concreto, o sea, cuál es la actividad necesaria para ese estudiante. Entonces, eso por un lado. También algo importante que también lo dijo Enrique, el tema de los tiempos. Bueno, bueno, me levanto todos los días para ir a trabajar a las 6 de la mañana, porque a las 6:30 van a buscar para poder irnos hasta la Florida, y a las 8 empezar a trabajar en la escuela hasta las 12. Pero esos horarios también cambiaron. También cambiaron para las familias, ¿sí? Porque las familias no estaban preparadas para que su hijo esté las 24 horas y encima debían cumplir el rol de docente. Que si bien, como Tonucci dice, la escuela no se la puede, o sea, como que no se puede modificar, que no se puede cambiar, o sea, la escuela es irrepensable, mejor dicho, es verdad, pero también debíamos puesta a todas estas inquietudes que a mí me iban surgiendo, es decir, también el tema de la conectividad, es decir, los chicos podrán entrar a las plataformas virtuales. Entonces, eso nos llevó a nuestra escuela a decir, pero los padres, ¿saben manejar las plataformas? ¿Saben manejar las redes sociales como corresponde? Entonces, yo hice, bueno, en mi Facebook laboral, hicimos un video explicativo donde yo iba con todo un trabajo, gracias a la profe de inglés del nivel secundario y la profe de lengua y la señora Fernanda del nivel primario, pudimos hacer como unas fichas para poder explicar el manejo de las plataformas. Entonces eso nos enriqueció muchísimo porque las familias pudieron comprender el manejo de las redes y el manejo de las plataformas. En este caso trabajamos con el tema de Classroom, entonces cómo debían manejar y en poder entrar a la cuenta de Gmail, agregar la cuenta San Luis, que nosotros tenemos acá en la provincia, y poder entrar. Entonces, yo acá, por ejemplo, les muestro, si bien se va a ver un poco, hicimos estos cartelitos, entonces estaba con todas las explicaciones de paso por paso, ¿sí? De cómo tenían que ingresar, ya sea si era de un celular o si era de una netbook o una computadora. Entonces hicimos 2 videos que eso permitió a las familias poder entender esta nueva forma de llevar a cabo los procesos de aprendizaje. Y obviamente que como docentes, y lo digo pensando, escuchando diferentes realidades, ¿sí? Porque si bien trabajo en esta escuela, también soy asesor pedagógico en la Fundación PAR 21, donde trabajamos con chicos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y tenemos muchos chicos integrados. Escuchaba otras realidades del sistema, ¿sí? Donde nos preguntaban si los chicos integrados también debían estar. Y yo digo, obvio, si está dentro de un aula, también va a estar en el aula virtual. Entonces, es importante que también los chicos con discapacidad estén integrados en las plataformas con las actividades acordes a sus competencias. Entonces, también debo pensar que así como en el aula, tenemos varias situaciones. Entonces, hay que pensar que tenemos dentro del aula chicos que trabajan en un ritmo más lento, otros que le pueden dar un poco más de complejidad y otros que aprenden mucho más rápido y que necesitan de unas actividades extras para poder mantenerlos activos en el aprendizaje. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta porque en mi caso, que yo trabajo con la discapacidad, con los estudiantes con discapacidad, mi objetivo era potenciar el alumno y la alumna, ¿sí? Que los chicos con discapacidad no tengan techos, ni ahora ni nunca, porque todos pueden aprender. Yo tengo esta mirada de hace 2 años de Schubert Forenstein, un gran psicólogo que habla de la mediación del aprendizaje y que todos podemos ser mediadores, ya sea estudiantes, sea familia, sea un vecino, sea todo el adulto que esté rodeado de esa persona con discapacidad puede mediar ese aprendizaje. Entonces también es muy bueno, importante tener en cuenta que los estudiantes necesitan una mediación para poder adquirir el aprendizaje. Entonces, mi objetivo también era enseñar a las familias cómo ser mediadores.
Entonces, también es importante la mirada y centrarnos puramente en lo que sí puede y en lo que no puede, ¿no? En lo que no puede, eso no me da mucho aporte a mí. Y otra, que el diagnóstico o los informes no es la receta mágica para poder dar respuesta a los estudiantes. Yo, como siempre le digo a mis compañeras, y bueno, por ahí estoy leyendo que están mis compañeras en este momento escuchando la exposición, siempre les dije, no miren los diagnósticos, conozcan a la persona que tiene enfrente suyo, conozcan sus intereses, conozcan sus inquietudes, conozcan sus capacidades, y que solo te vas a dar cuenta cómo ese alumno o esa alumna aprende día a día. Lo que se necesita son las herramientas necesarias para poder trabajar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, mirar a la persona que tengo al frente, ¿sí? El docente debe conocerlo como persona, ¿sí? Y abandonar este protagonismo, ¿sí? Y centrar que el protagonismo de esto sea el estudiante, que él sea el protagonista de su propio aprendizaje. Y ante todo esto, ¿cuál es el rol de la familia? Yo sigo sosteniendo la familia es un pilar fundamental, sobre todo para los estudiantes con discapacidad, que por esta pandemia nos llevó a romper ese vínculo que teníamos con ellos, de trabajar uno a uno o frente a frente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, primero era buscar ese espacio de reencuentro entre esa mamá, ese papá, ese abuelo, esa abuela, ese hermano, esa hermana, ¿sí? Ese encuentro y que conozca a la persona y deje de atrás el diagnóstico. Entonces yo, en primer tiempo, fue hablar con cada una de las familias y explicarles cómo cada uno de ellos aprende. Entonces, cuando ellos comprendieron eso y pudieron ver ya en vivo y en directo y vivenciarlo, de que su hijo o su hija podía aprender y que no hacía tanto la falta del docente, más allá que uno tiene que estar y darle las herramientas a las familias, pero que ellos pudieran encontrar con su hijo o su hija. Eso por un lado. Lo otro, conocer su estilo de aprendizaje. ¿Cómo aprende? ¿Qué necesita este estudiante para poder aprender? ¿Qué necesita su hijo? Entonces, les expliqué los métodos de lectoescritura, los métodos de cálculo matemático, cómo resolver operaciones, cómo eran los apoyos visuales que nosotros en la escuela utilizábamos, y les enseñamos también a las familias a hacer material didáctico para que sigan la misma línea de acción que hacemos en la escuela. Entonces, yo cuando hacía las videollamadas, prácticamente era la mamá o el papá o ese hermano que estaba dando la clase, porque ya se había aprendido los métodos, se había aprendido la forma de dictarle a su hijo, su hija o su hermano, y yo quedaba sorprendido y hasta a veces me emocionaba y hasta me sorprendía, ¿sí? Eso fue una experiencia súper maravillosa. Y esto de ser mediador, de darle toda la herramienta. Yo le decía, denle toda la información que él necesita, denle toda la herramienta que él necesita para poder dar respuesta a esta incertidumbre del aprendizaje, a esta gran, como yo siempre digo, a esta gran aventura de aprender, ¿sí? Entonces, por eso los padres yo les enseñé los métodos y cómo aplicarlos. Por eso les decía como esto que antes que empezara la cuarentena obligatoria, el aislamiento, tuve la posibilidad de poder mandar material. Y en algunos casos que no pude mandar el material, entonces les expliqué cómo hacer ese material en casa, qué colores utilizar, porque a veces trabajamos mucho con los colores para poder diferenciar, por ejemplo, la familia de los números. Entonces, por ejemplo, que se llaman banda numérica, acá ven, yo coloco cada familia con un color diferente, entonces cuando yo puedo dictarle, puedo decir, por ejemplo, si no sabe bien la grafía del número, yo le puedo decir, bueno, te voy a dictar un número de la familia del color rojo. ¿Qué de familia será? Familia del 10. ¿Y el 10 con qué número comenzaba? Con el 1. Bien. Ahora escucha, te voy a dictar el número 15 y que empieza a contar, porque en el conteo verbal lo comprende, pero la dificultad está en la parte de la gráfica. Entonces, esos recursos son que a los padres les ha permitido muchísimo comprender a su hijo y a su hija. Por eso, yo, por ejemplo, había preparado en el Power
algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de planificar, porque yo veía por ahí en algunas instituciones que mandaban muchos formatos para imprimir, ¿sí? Y yo decía, ¿y cómo hacemos a familias que no tienen la posibilidad de imprimir o no tienen los recursos ni siquiera para ir a una fotocopiadora, perdón, y poder imprimir? Entonces yo planteaba, no, hagamos actividades que tengan que utilizar con lo que tenemos en casa. Una vez, por ejemplo, con la señora Fernanda, para explicar el triple, y el estudiante con discapacidad también tenía que comprender ese contenido, yo hice un video que explicaba una situación para pensar con naranjas. Entonces, para explicar el triple, la idea era que los chicos y las chicas de su casa grabaran un video, también se les enseñó a las mamás cómo grabar los videos, y que planteen y hagan situaciones para pensar con el triple, utilizando tazas, vasos, juguetes, o sea, con lo que tenían al alcance suyo para poder comprender. Y eso fue muy maravilloso. Y obviamente era esto que a veces, otra cosa a tener en cuenta, que las actividades tienen que ser que refuercen, y esto es muy interesante, que lo que también dijo Angie, que favorezcan la creatividad, que favorezcan la imaginación, que puedan buscar situación de podemos resolver determinadas situaciones. O sea, ya hasta en algunos casos, hasta yo me he sorprendido, por ahí que leo que están diciendo, que me preguntan si, ¿qué te ha permitido captar la atención de tus alumnos a través de la virtualidad? Y fue también una gran aventura. O sea, era también aprender junto a ellos y a encaminarnos ambos, porque, como dije anteriormente, nadie estaba preparado para seguir educando en tiempos de pandemia. Y esto nos llevó a resignificarnos para nuestras prácticas, ¿sí? No sé, Daniela, si tenés algo... Sí, Sí. eso te estaba por decir justamente. Tenemos aquí algunas preguntas. Si vos me das el ok, ya empiezo a leértelas para responderlas. ¿Te parece? Sí, porque como que Bien. la idea ya como que la tiré para ese lado porque, Sí. Sí, porque no, al no pero tener está el power es perfecto. otra cosa, entonces No, le pero di una está vuelta. perfecto, lo estás haciendo genial, así que no te preocupes. Veo que están muy enganchados nuestro público virtual, así que vamos a empezar entonces a tratar de responder. La primera dice, ¿cómo incluimos a los padres o tutores como acompañantes de los niños y niñas? Bueno, me parece que un poco de esto ya lo has ido desarrollando a lo largo de tu Claro, ponencia, pero si quieres profundizar por ahí un poco más como para darle el cierre a esta pregunta, bienvenido sí, sea. yo siempre sostengo esto, ¿no? La inclusión educativa es un trabajo en red, ¿sí? Es más, hace poco logré terminar de escribir mi propio concepto de inclusión educativa, y donde mi propio concepto planteaba esto: trabajamos en red, donde todos trabajamos en equipo. Cuando uno de esos pilares, familia, escuela, alumno y profesionales externos que puedan trabajar en consultorio, cuando uno de estos es como un cuadrado, cuando una de las aristas cae, todo cae. Entonces es importante que ellos, los padres, entiendan cómo aprende su hijo, porque a veces sucede con algunos profesionales, bueno, el chico va al consultorio, trabaja, y no se le da una devolución qué hizo en ese momento de consultorio o qué hizo en ese momento que estuvo en la escuela. Entonces, a los padres hay que incluirlos, hay que explicarles cómo aprenden sus hijos, cuáles son las herramientas que necesitan, porque lo que digo que yo, que tengo en una de mis alumnos, su mamá tiene una discapacidad intelectual leve, y cómo ella le pudo dictar y cómo ella también aprendía junto con él, eso para mí era maravilloso. O sea, y lo celebrábamos como institución, de cómo el diagnóstico quedó atrás, porque él pudo expresarse, y el otro día me mandaba un video explicando la maceta de autoriego, y nosotros quedamos helados, porque más allá que tiene una dificultad en el lenguaje, quedamos helados cómo la mamá y el novio de ella lo ayudaron, mediaron el aprendizaje para que él pudiera explicar en el video cómo hacer una maceta de autorriego. Entonces, eso es muy importante de la familia. No sé si Bien, tenés otra bien, bien, pregunta. bien. Sí, tengo otra, ahí te paso. ¿Qué estamos aprendiendo los docentes de los estudiantes y de su familia en estos tiempos de virtualidad?
Y como vuelvo a decir, fue un aprendizaje mutuo. O sea, primero porque había que modificar la aula, porque los mismos docentes tuvimos que buscar un espacio en la casa, decir, bueno, este es mi aula. Yo, por ejemplo, ahora en la casa donde estoy viviendo ahora, pues nos cambiamos de departamento con mi pareja, tengo mi propio rincón y es mi espacio, ¿sí? Entonces también explicar a las familias también que dentro de su casa también pueden hacer un pequeño espacio, como vendría a ser el aula, ¿sí? Y que ellos puedan comprender que eso es un momento de aprendizaje. Y también nos lleva a replantear, buscar más estrategias de aprendizaje, porque por ejemplo, yo que era enemigo, y doy fe a los que me conocen, era enemigo de la utilización de algunas aplicaciones, del uso de las TICs en el tema de la alfabetización, porque yo era más apuntado siempre a lo concreto, a lo vivencial, a la conciencia fonológica. Y ahora te Pero has ahora, amigado. ahora me amigué, porque ahora hago Claro, videos con la emoticones, situación con te efectos. obliga a tener que optar por esos recursos impensados, quizás. Sí, inclusive a compañeras también tuvieron que hacer eso. O sea, a una Claro. compañera que me debe estar escuchando y espero que lo diga, le dije, bueno, ya basta, ya dejé de hacer video yo. Si no querés hacerte un video, por lo menos mandame las imágenes que querés explicar y el audio sea tu voz. Entonces se animó, entonces hacíamos la compilación de fotos con los audios de ella. Entonces era como que ella estuviera explicando la clase y los chicos se sentían como si estuvieran con ella. Bien. Lucas, una pregunta que te hago, ya retomo de las que están planteadas aquí en pantalla. Algo que me ha quedado mucho de tu ponencia, he logrado ver que los recursos que has utilizado son absolutamente sencillos y están al alcance de cualquier padre, de cualquier madre, en cualquier familia. Veo que has utilizado mucho de esto y me parece algo totalmente valioso porque no es necesario andar con impresoras, gastando tanto dinero por ahí. No, es lo que tenías a mano de manera más concreta y real y accesible para que todos puedan acceder y de esa forma aprender nuevas formas o nuevas maneras justamente para poder enseñar, ¿no? Eso lo quiero retomar y lo quiero traer porque la verdad que me ha parecido súper valioso en estos tiempos donde también lo económico está jugando una mala pasada. Entonces, me parece súper Tal importante cual. rescatar eso, esa estrategia que es tan sencilla, tan fácil de hacer, con un fibrón, con un marcador, una cartulina, nos podemos armar de miles de O con lo recursos que y estrategias o si para no poder tenías con lo que tengamos. y si no tenías Sí, cartulina en la misma hoja de la carpeta, en la hoja del cuaderno. La idea era que el niño y la niña pudiera aprender. Por ejemplo, cuando explicamos los verbos, me acuerdo que con la sí, señor Jorgelina lo que hicimos sí. fue, bueno, ella explicó todo el verbo a través de un video, y yo en otro video di ejemplos de verbo. Entonces, ¿qué hice? Me puse a bailar, me puse a comer y lo hacía real, o sea, comía, eh, Claro, abría y sellaba la tapa de una caja. Entonces le daba muchísimos ejemplos de verbo. Vaya, me subí hasta la terraza y el que me había visto por los vecinos, digo, ¿qué estará haciendo me ahí? imagino, Seguro que claro. es un docente que está pensando algo nuevo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si los chicos comprendían este contenido, bueno, chicos, Sí, graben un video haciendo verbos. Y vos vieras totalmente, la respuesta de los claro. niños y las niñas haciendo video y cosas que no nos hubiésemos imaginado que podían Sí, haber hecho, que eso nos enriqueció. Entonces, por eso la idea de la evaluación, que si bien, como dijo Enrique, ahora es participa de la clase, recibió la tarea, la entregó, pero yo lo también actitudinal, apuntaba, claro, actitudinalmente, pero yo también claro. apuntaba a esto, ¿no? ¿Cuál es el valor que le dan los niños y las niñas? O sea, había situaciones que, por ejemplo, a veces me tocaba hacer una videollamada y Axel me decía, Pofe, no quiero escuchar. Y bueno, Mm, si no estás con ganas de trabajar, bueno, cuando se te pase la chirifiolca, como le digo yo, porque es un término que utilizo yo, cuando te pase la chirifiolca le digo avísame y que tu mamá me mande un audio, o vos mandan un audio, porque también le enseñé a mandar audios, decime. Entonces son herramientas muy importantes. totalmente, totalmente.
Lucas, esto quiere decir en cierta forma de que no necesitamos grandes gastos económicos en grandes artículos o en grandes estrategias, simplemente necesitamos que creatividad, ingenio, ganas, entusiasmo, con todos esos condimentos que tenemos muchas veces los docentes, porque también soy docente, y entonces con todos esos condimentos, esos recursos que son más bien personales, podemos hacer grandísimas cosas y los resultados están a la vista que vos justamente nos estás comentando, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No sé si tenés otras preguntas. Sí, aquí tengo otra. ¿Quieres decir, Lucas, que es necesario revisar la planificación de toda la clase y adaptarla a las nuevas necesidades y situaciones que enfrentamos? Totalmente. O sea, yo les planteaba esto a las chicas, a mis compañeras. No estamos en el aula, porque en el aula sabemos, bueno, uno lleva el material ya con la fotocopia, le entregamos la fotocopia, le vamos trabajando, vamos ayudando. Pero los chicos tenían que escribir las consignas. Entonces yo les decía, con 2 consignas justas, precisas, es lo que el niño requiere. Porque también, y a veces pasaba que algunos papás no tienen, papás y mamás y abuelos no tienen paciencia, y nos decían, ¿cómo usted aguanta a nuestro hijo? Y bueno, uno se ha formado para eso, ¿sí? Pero también enseñarles cómo hacerlo. Entonces, primero, a la hora de revisar las planificaciones, yo apuntaba siempre que sean actividades que tengan que potenciar la imaginación. Entonces, dibujar, escribir, trazar. O sea, por ejemplo, cuando trabajamos geometría con la señora Fernanda, utilizamos unión de puntos. Entonces, hicimos un video cómo era unir puntos. Y los niños después mandaban los trabajos realizados y fue mucho más enriquecedor. ¿Sí? Sí, totalmente. Lucas, déjame que te lea algunos mensajes de elogios que están llegando para vos. Muy histriónico, Lucas. Bueno, aquí también plantea María Cruz, muy buenas propuestas que se desarrollaron, se nota el interés de querer que sus alumnos aprendan. Hay iconos de aplausos, excelentes, todos podemos ser mediadores, también plantean. Aquí hay una pregunta que se me ha pasado, me parece, de Daisy Colque. Pensando en los 3 elementos de la enseñanza y aprendizaje en el marco de pandemias, para usted, ¿cuál tendría más importancia en la actualidad? Plantean aquí. Los 3 elementos. A Sí, ver, habla de los elementos de enseñanza y sí, aprendizaje. no sé a qué referencia, pero yo creo de que acá son 3 factores, 3 elementos fundamentales, o sea, familia, docente y estudiante. O sea, Bien, el trabajar en equipo entre los 3, porque, a ver, para que haya un aprendizaje debe haber un docente que debe transmitir ese contenido, debe haber un estudiante que reciba ese aprendizaje. Pero teníamos que buscar cuál era el canal correcto para que ese estudiante o ese chico o esa chica pueda aprender. Entonces, acá para mí los 3 son factores fundamentales y lo que agregamos a este vínculo, a esta comunicación docente-alumno, se incorpora la tecnología. Que tendría que ser parte lamentablemente de no, esto. para mí sí, porque a ver, yo agradezco y tuve la suerte de que en el profesorado de educación especial donde yo me recibí en la provincia de La Rioja, agradezco en el último año haber tenido informática, porque si no hubiese tenido ese espacio, hoy no sé qué hubiese hecho. O sea, porque no podría armar PowerPoint, no podría armar videos, no podría... Y que cuando yo hacía los videos le mandaba a mi profe de época, más allá que fue mi profesor, ahora en actualidad somos amigos, y le mando por WhatsApp, che, mira lo que hice en base a lo que aprendí con vos. Bueno, hay cosas que cuando no le entiendo le pregunto, porque la verdad, o sea, como dice mi mamá, nadie nace sabiendo, en la vida todo se aprende, Claro. y esto había que resignificarse. Muy bien, Lucas. Aquí me dice, aquí otro elogio. Orgullosa de ser tu colega y amiga. Felicitaciones, dice Ramonita, que seguramente la debes conocer. Sí, Lorena, son de La Rioja. excelente, profesor Lucas. Sí, aquí Daisy contesta, eso es, gracias por responder. Se refería a los Ah, elementos de buenísimo. cera
quien había hablado de los elementos de la enseñanza y Claro. aprendizaje. Vamos a seguir leyendo aquí. Bien, algunos comentarios. Muy buenas las propuestas que se desarrollaron, se nota el interés de querer que sus alumnos aprendan. De paso, les comentamos también a nuestro público, aprovechando que, bueno, vemos que se ha tenido que retirar el Enrique, así que, bueno, le mandamos un saludo, no hemos podido despedirlo, pero por compromisos que tenía asumido él, se ha tenido que retirar. Así que, de paso, lo saludamos ahí al doctor, a quien no pudimos hacerlo de Tal manera cual. pública. Seguimos con las instancias de las jornadas de educación para la salud que se vienen ahora para agosto, así que estén atentos al Face de la semana de la Semana Provincial de la Educación para la Salud, que íbamos a estar colgando los flyers acerca de estas actividades virtuales que se vienen, que van a venirse ahora a partir de agosto, ¿no? Eso tengan en cuenta, no se pierdan, empiecen a compartir. Felicitaciones, Lucas, de la capital Rioja, dice Miriam. Seguramente debe ser a alguien De La Rioja. Miriam Puscama. Hay muchos riojanos, bien. eso me encanta. Sí. ¿Has andado también por ahí, Lucas? Por ahí A ver, haciendo cursos, participando a ver, en si bien, capacitación. sí, si bien soy nacido en San Luis, pero toda mi familia, tanto materna como paterna, es de Chepes, el sur de la provincia de La Rioja. Y en el año 92 nos fuimos a vivir a La Rioja, a Chepes, entonces toda mi niñez y adolescencia me crié en Chepe y me formé en La Rioja Capital. Me recibí como profe de educación especial en La Claro. Rioja. De hecho, no, tienes un amplio pasaje por La Rioja, por eso es que tantos adeptos de la provincia de Rioja en esta oportunidad. Sí, tal cual, Muy tal bien, cual. muy bien, muy bien. Bueno, hay una Y a ver, pregunta ahí nuevos comentarios. de Roxana. Sí. ¿De qué manera trabajás con los docentes integradores? Ya que algo me encanta esta pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque por ahí todavía cuesta comprender las concepciones correctas, ¿sí? Porque muchos dicen, ahí viene la integradora del chiquito con PC o del chiquito con síndrome de Down. O sea, nunca es Juan, nunca es María, nunca es Pedro. O sea, y el docente integrador, en realidad, el docente integrador es el docente de aula, es el docente de grado, es el docente de sala, es el docente del curso, es el docente de las áreas especiales, plástica, música, educación física. Y todos ellos son los docentes integradores. Nosotros, lo que venimos a acompañar a este estudiante y a trabajar en equipo, somos los docentes de apoyo a la inclusión, ¿sí? Salvo que en algunas provincias tienen otras denominaciones por una cuestión de reglamentos específicos y con resoluciones, pero el rol realmente es docente integrador, es el docente del aula, y docente de apoyo somos los profes de educación especial o psicopedagogo o acompañante terapéutico o psicólogo, depende de lo que el niño necesita. Pero en base a esa pregunta, yo trabajo mucho en equipo con mis compañeras, con Romina, con Jorgelina, Mabel, Fernanda, que me están viendo, con las chicas de secundario y los chicos, y nos estamos preparando con los profes de secundario con un proyecto de articulación que se llama SECU, aquí estoy, porque vamos a preparar a Luciana, que tiene autismo, prepararla para el nivel secundario, porque este año se egresa. Entonces hicimos este proyecto que se llama SECU, aquí estoy. Entonces, como seguimos con la modalidad virtual, la semana que viene comenzamos con encuentros virtuales de los profes con ella, y como ella rechaza las videollamadas, entonces vamos a empezar con un proceso despacio. Los profes y las profes van a mandar videitos de presentación, presentándose quién es, en qué área va a trabajar con cada uno, y después yo, con un trabajito que vamos a hacer bien muy tortuga, con la mamá, para que ella se pueda animarse a formar parte de una clase por Meet, así pueda estar con todos sus compañeros y con
con los profes que va a tener el año que viene. Y con los docentes de la primaria, porque los docentes de la primaria como que les está costando desprenderse y saber que una de sus alumnas pasa al próximo nivel. Bien. Aquí nos comenta Roxana, gran desafío nivel secundario, muchos éxitos te desean también nuestros usuarios de Facebook. Felicitaciones, Lucas, un abrazo, colega y amigo. A ver, por acá. Hay otra pregunta, Lucas, y ya con esto me parece que podríamos ir cerrando, te la voy leyendo. Si Sí. tuvieras la oportunidad de estudiar una carrera, ¿volverías a elegir la docencia? Esto tiene que ver más con el ámbito de lo personal, me parece. A ver qué es lo que... Mira, te voy a contar una anécdota. Tengo A ver. muchísimos primos y primas que son docentes. Y en Chepe me acuerdo que cuando se recibían, te estoy hablando de acá del 90, no había muchos cargos y pasaron muchos años sin trabajar hasta que tuvieron que irse a la capital y poder acceder a cargos. Entonces yo me decía, yo no pienso estudiar docente porque ni me veo con niños, no me veo renegando, no quiero estar pasándome. Y después de años, cuando encontré la educación especial y que dije, esto es lo mío, y sí, 1000 veces volvería a elegir la docencia, 1000 veces la educación especial, 1000 veces. Por eso me sigo formando en este ámbito y sigo creciendo y aprendiendo día a día y sobre todo compartir experiencias, porque esto como, después bueno, en mi Facebook laboral voy a subir el video con que iba a empezar la ponencia, así lo puedan ver, y esto de sentirse, bueno, que, a ver, que los docentes de grado comprendan también de que los docentes de educación especial no somos bichos raros, no venimos a evaluarlos, sino que venimos a trabajar con ellos y ellas, ¿sí? Venimos a trabajar en equipo. Y yo con mis compañeras trabajamos así. Cada vez que se le ocurrió algo, por ejemplo, te digo una cosa así. Tengo un alumno en quinto grado integrado y la señora Fer dice, no hay caso que se acuerden los números de los cienes. Pero yo trabajé, y yo insistía, no, pues si él trabaja, si él entiende. Hasta que ella pensó, me dice, bueno, ¿sabes cómo hago los dictados ahora? Le dicto con las manos. Por ejemplo, 542. Y así, Alex iba contando los dedos y escribiendo el número. Entonces, como esta docente, conociéndolo a su alumno, llevó esa técnica y que después se la copié, obviamente, y la utilizo con otros estudiantes, que a mí no se me hubiese ocurrido, pero se le ocurrió a ella. Y era una docente de grado, sin formación en discapacidad. Pero por eso es importante que también los docentes se animen a desafiarse y a dar respuesta a estos nuevos desafíos, así como el uso de las tecnologías, el tema de educar en y para la diversidad, es muy importante. Bien, aquí otra felicitaciones, Lucas, excelente profesional que siempre estuvo en busca de más. Eso es vocación, dice, Dios continúe bendiciendo tu vida de parte de La Rioja. Esto es vocación, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto? Porque hay tanto que por ahí falta la vocación en algunas personas, en algunos profesionales, pero me parece que en tu caso en particular la has podido despertar o has podido encontrarla en el momento justo. Sí, tal cual, es como yo te digo, mira, la hermana de mi mamá, una de las hermanas menores de mi mamá, se jubiló como ordenanza de la escuela especial de mi pueblo, pero nunca me llamó la atención la educación especial, ni me interesaba. Y después cuando existía la primera clase de cursillo, dije, esto es lo mío. Y cuando pusieron la película El Poderoso, que era la historia de un chico con espina bífida, de un chico con dificultad de aprendizaje, y cómo el chico con dificultad de aprendizaje eran las piernas de este chico, y este chico era la cabeza de cómo se complementaron. Entonces, eso dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Y por eso sigo así en esto. Muy bien. Y me gustaría, ¿sabes qué? Cerrar con algo que escribí. Lo voy a leer desde el celular porque lo tengo como Gabriel Power de acá. Estoy con vos. Con esto cierro. Estoy con vos, mi querido alumno, mi querida alumna. Quiero que sepas que estoy con vos, aunque sea a través de la pantalla.
Tu familia está con vos y son nuestros mediadores entre el aprendizaje y vos. Todos los docentes de la escuela, incluso el equipo directivo, está con vos para acompañarte en este tiempo de aislamiento. No estás solo porque somos muchos que estamos con vos. Aunque no nos podamos encontrar en persona y darnos esos abrazos que nos llenan de mucho amor y paz, tenemos la esperanza que pronto volveremos a reencontrarnos y compartir más aventuras de aprendizaje juntos. Y esta situación será una anécdota más en nuestra historia. Vamos, tú puedes y lo estás demostrando con tu deseo de aprender. Nunca te olvides, estoy con vos, tu profe Luca o profe Lucas. Ay, buenísimo. Aplausos, Lucas. Qué hermosa manera de cerrar este encuentro, ¿no? Por favor, qué hermosa manera. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que han comentado, a todos y todas las que se han podido conectar, que han dejado sus mensajes, sus elogios. A mí no me queda nada más por decir, solamente agradecer a la comisión organizadora de la Semana Nacional de la Educación para la Salud que me ha convocado para esta instancia, a los disertantes en esta oportunidad, al doctor Cifuentes, que se ha tenido que retirar, y a Lucas, que termina de hacer su disertación también. Un beso enorme a todos y espero que nos podamos volver a encontrar pronto, sea a través de la pantalla o sea en un abrazo físico, de la manera en que sea, pero que nos podamos volver a encontrar. Así que me despido, espero que estén bien y bueno, que tengan unas muy buenas noches.